Seguramente has escuchado el nombre de Elon Musk y su proyecto de viajar a Marte. Tarde o temprano se cree que la humanidad tendrá que dejar el planeta Tierra y colonizar otros. Para esto necesitamos un vehículo. Antes de imaginar salir de la atmósfera, es importante aprender cómo funciona un cohete. Cuestiones como qué velocidad necesita para salir de la Tierra, cómo se propulsa, cuánto pesan y cosas parecidas. Pues bien, para contestar estas dudas, empecemos primero hablando de su historia. Por el momento, el Falcon Heavy de SpaceX es el cohete más potente que existe en el mundo, capaz de elevar 64 toneladas de carga útil y logrando en el 2018 llevar a órbita un carro eléctrico Tesla. Otro cohete importante en la historia fue el Saturn V, utilizado por la NASA para llevar a Neil Armstrong y Edwin Aldrin a la superficie de la Luna en la misión conocida como Apolo 11. Y aunque la URSS en 1957 con cohetes R-7 haya logrado colocar en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, y haya llevado a la perrita Laika, el primer ser vivo terrestre en el espacio, se reconoce que Estados Unidos ganó la carrera espacial. Los cohetes se pueden clasificar según su carga, los hay en serie y en paralelo. El transbordador espacial es un ejemplo de cohete con cargas en paralelo, mientras que los cohetes de Apolo fueron naves con cargas en serie. Ahora pasando a las matemáticas del asunto, empecemos con lo siguiente. Normalmente la segunda ley de Newton que se ve en los ejercicios tradicionales solo aplica para masas constantes. En el caso de un cohete, la masa se constituye en su mayoría por un combustible que va disminuyendo con el tiempo. Este combustible se expulsa a grandes velocidades, impulsando al cohete hacia el lado contrario. Esto se conoce como empuje. Para definir lo anterior, comenzaremos recordando la tercera ley de Newton, que nos dice que si aplicamos una fuerza a un objeto, experimentaremos una fuerza de igual magnitud en la dirección contraria. También sabemos que el momento lineal de un objeto es definido por el producto de su masa por su velocidad, y por lo tanto podemos decir que la derivada del momento es igual a la masa por la aceleración. En otras palabras, el cambio de momento es igual a las fuerzas, pero solo a unas en específico, las fuerzas externas, pues se sabe que las fuerzas internas del sistema no alteran la magnitud del momento lineal. A esto se le llama conservación del momento lineal. Explicándolo con un ejemplo, si una persona está en reposo y avienta un objeto, la conservación del momento lineal nos dice que el objeto también le aplicará el mismo empuje de igual magnitud y en dirección contraria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues la persona junto al objeto tenía una masa total y al instante de lanzar el objeto, la masa total cambió, dividiéndose entre la persona y el objeto. Como el momento lineal se debe conservar, al disminuir la masa de la persona, su velocidad aumenta. Esto es el principio básico en el que se basa un cohete. Si ahora intercambiamos nuestro sistema por un cohete que se mueve a velocidad v y el objeto que lanzamos es gas a altísimas presiones, la fuerza que surge al momento de lanzar este gas se le llama empuje. Más adelante veremos que estos dos sistemas equivalen en ese aspecto. Matemáticamente hablando, si tenemos un cohete de masa m que se mueve a una velocidad v en un tiempo t y está expulsando masa m sub e a una velocidad constante v sub e, respecto al suelo, el momento lineal 1 en el tiempo es... Y ahora, si tomamos el mismo cohete en un tiempo t y le agregamos un pequeño tiempo diferencial de tiempo, veremos que la velocidad del cohete se le sumará una diferencial de velocidad, y su velocidad será ahora v más dv, mientras que la masa del cohete se le restará un diferencial de masa dm sub e, que se le agregará a la masa expulsada. Por lo tanto, el momento lineal 2 en el tiempo t más dt es... Ahora, el siguiente paso es igualar el cambio del momento lineal a las fuerzas externas. Para quitar el diferencial temporal de la parte derecha de la ecuación, multiplicamos ambos lados por dt. Así se elimina la derecha y la ecuación resulta así. Después podemos restar los momentos lineales que habíamos obtenido para ver su diferencia. Desarrollando, entonces queda de la siguiente manera. Y ahora, igualando a la suma de las fuerzas externas, en este último paso podemos dividir entre los diferenciales temporales. La fuerza queda como una sumatoria nuevamente, mientras que en el lado derecho tanto la velocidad como las masas se toman respecto al tiempo, obteniendo la siguiente ecuación. Entonces, en esta última ecuación, d representará la tasa de expulsión de masa, que será constante, y u representará la velocidad de salida del combustible respecto al cohete. Esta deducción fue teórica, y como despreciamos las fuerzas externas y se conservó el momento lineal, por lo tanto su suma es 0. Sin embargo, despejando nos queda la ecuación de fuerza de empuje. Ahora consideramos un cohete que solamente se mueve en dirección vertical. Haciendo la sumatoria de fuerzas para y, obtenemos que el empuje y el peso del cohete se igualan a masa por aceleración. Tomando en cuenta nuestra última ecuación, es posible deducir la ecuación de la velocidad y del movimiento del cohete para cualquier tiempo que nosotros queramos,
y para ello tendremos que hacer uso del cálculo integral. Para empezar, recordemos que d es la tasa de expulsión de la masa del cohete, es decir, menos el diferencial de masa sobre el diferencial de tiempo, por lo que para ello es equivalente a decir que la masa es igual a la masa inicial menos d por el tiempo. Entonces dividiremos la masa en ambos lados de la ecuación de manera que se obtenga. Si ahora multiplicamos en ambos lados de la ecuación por el diferencial del tiempo dt, podemos integrar también en ambos lados. En la izquierda de velocidad inicial hasta velocidad final y en la derecha de tiempo 0 a tiempo t. Y obtenemos como resultado. Pero como sabemos, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, por lo que podemos repetir el proceso para obtener la ecuación de posición del cohete. Multiplicamos en ambos lados por dt e integramos ambos lados con nuestros respectivos límites. Y la ecuación de movimiento resulta en... Y con esta ecuación podemos obtener la posición para cada tipo de cohete, solamente ajustando unos parámetros. La velocidad de salida del combustible U, la tasa de expulsión de la masa T, la masa, la velocidad y la posición inicial. Esta ecuación funciona para una sola de las fases del respectivo cohete, por lo que, si tenemos un cohete con dos fases de combustible, tendremos que ajustar los parámetros para ambas fases. Un parámetro que es interesante profundizar es la velocidad de salida del combustible. Depende de una serie de factores termodinámicos, a partir de los gases ideales. En términos sencillos, dentro del motor existe una cámara de combustión donde se mezclan sustancias que generan una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. Idealmente no hay transferencia de calor fuera de las paredes del cohete y la energía se conserva en el sistema. Esto es lo que se denomina un proceso isentrópico. Las reacciones químicas producen un gas que al aumentar la temperatura también aumenta la presión dentro de la cámara, por lo que sale disparado por la boquilla, generándole a su vez una propulsión al cohete. Es posible igualar el calor de la cámara de combustión con la energía cinética de las partículas del gas, esto con la intención de obtener una ecuación de velocidad en función de presión y temperatura. ¿Pero para qué queremos esto? Tener esta ecuación en estos términos nos ayudará a escoger los compuestos químicos adecuados para maximizar la presión. La ley de los gases ideales es útil para predecir este comportamiento. Podemos reescribir el calor ganado como el producto de la masa por la capacidad calorífica y la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la cámara, igualada a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad, resulta la ecuación. Y puede parecer que ya terminamos, pero aún falta incluir la presión. Para ello necesitaremos las siguientes definiciones, donde gamma es la relación entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, P es la presión del gas justo antes de salir de la boquilla y Pc es la presión dentro de la cámara. En el caso de un proceso isentrópico, estas dos ecuaciones se pueden igualar, por lo que al dividirlas obtenemos como resultado 1. Entonces podemos reescribirla de la siguiente forma. Ahora podemos sustituir estas relaciones dentro de la ecuación de la velocidad que habíamos obtenido. Y al fin tenemos la ecuación para la velocidad de escape en términos termodinámicos. Además es importante observar que entre más pequeña sea la relación entre la presión de escape y la presión dentro de la cámara, la velocidad aumenta. Otro punto importante es que PE debe ser igual a la presión ambiental para obtener un impulso óptimo, pues si es menor, la presión ambiental obligará al gas a comprimirse nuevamente y no ejercerá impulso sobre el vehículo. En cambio, si es mayor, continuará expandiéndose y a su vez desperdiciando energía. Esto es muy útil para el diseño de la boquilla del cohete. Detengámonos un poco. ¿Para qué queremos que las partículas expulsadas del cohete alcancen una velocidad muy alta? Podría parecer lógico pensar que para desplazar tanto material se necesita una velocidad muy alta. Y este razonamiento es correcto, pero cuando el movimiento es hacia arriba, la gravedad juega un papel importante, pues como sabes, te regresa a la Tierra. Si queremos que nuestro cohete supere la gravedad, debe sobrepasar un límite de energía. Partamos de la energía potencial. Sabemos que se puede obtener al integrar el negativo de las fuerzas por el producto punto del desplazamiento. Esta operación se conoce como integral de línea, y para obtener su valor se multiplica la magnitud de las fuerzas, el diferencial de desplazamiento y el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Como sabemos, la gravedad apunta hacia abajo, mientras que se espera que el movimiento de los cohetes sea hacia arriba. Esto nos da un ángulo de 180 grados, y colocándolo en coseno da como resultado un -1. Así pues,
Por definición buscamos el punto donde el campo gravitatorio deje de afectar al cohete. Esto solo sucederá en el infinito. Completando la integral y poniendo los límites de la integral del infinito a una posición cualquiera r, la ecuación general de la energía potencial gravitatoria resulta así. Con ella podemos saber nuestra energía potencial en cada altura. Dicho lo anterior, si por alguna razón queremos saber la velocidad que debe tener el cohete para salir del campo gravitatorio, solamente debemos igualar la suma de la energía potencial y cinética iniciales con la energía potencial y cinética finales. Esto se puede hacer por una ley muy importante, la ley de la conservación de la energía mecánica. Entonces, supongamos que partimos desde la superficie de un planeta hasta el punto donde su campo gravitatorio no afecta en absoluto al cohete, es decir, el infinito, por lo que esta parte se vuelve cero, y dado que queremos la mínima velocidad indispensable para que el cohete llegue, también igualamos a cero su velocidad final. Despejando para la velocidad, resulta en esta ecuación, una fórmula muy importante conocida como velocidad de escape, que para el caso de la Tierra, la velocidad de escape es de 11.2 km por segundo. Como podemos observar, la velocidad de escape depende solamente de dos variables, la masa y el radio del cuerpo que ejerce el campo gravitacional. De esta idea, el matemático francés Laplace pensó en unos cuerpos particulares llamados cuerpos negros, unos cuerpos tan masivos y tan densos que la velocidad de escape supera la de la luz, en otras palabras, en un agujero negro. Realmente Laplace dudaba de la existencia de estos cuerpos tan masivos y comprimidos. Sin embargo, ahora sabemos que existen, y que hay de muchos tipos. Como mera curiosidad, el radio para que el Sol se convierta en un agujero negro conforme a su masa es de aproximadamente 3 kilómetros, mientras que para la Tierra es poco menos de 1 centímetro. Los viajes interplanetarios podrían estar más cerca de lo que creemos. Este 27 de mayo, después de casi una década, la NASA volverá a enviar astronautas desde su territorio y con una nueva cápsula desarrollada por SpaceX. Además, la NASA lanzó el proyecto Artemis, en donde se espera que la humanidad regrese a la Luna para colonizarla en el año 2024. Estos parecen ser los primeros pasos para la llegada a Marte. Particularmente nos basamos en los libros Introduction to Rocket Science and Engineering de Travis Taylor, el libro de Astronautics, The Physics of Spaceflight de Ulrich Walter y por último, Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo de Shahen Hassian. Te recomendamos leerlos si quieres aprender más sobre cohetes y agujeros negros.